Muy bien y muy contentos del programa que tenemos hoy por delante porque nos visita un viejo conocido de todos ustedes. Él es del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management y nosotros que Carlos González Ramos, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bienvenido a tu programa. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer desde luego es nuestro porque contigo hoy vamos a aprender muchas cosas, así que si te parece, comenzamos. Bueno, y para un programa como este, como Tu Dinero Nunca Duerme, en el que hemos estado 2 años analizando conceptos de inversión con el único fin de ser capaces de tomar decisiones de inversión de forma responsable, vivir años como el último que hemos vivido en los mercados, nos da una extraordinaria oportunidad para ir comprobando si las lecciones que aquí nos han ofrecido grandísimos inversores y excelentes expertos, como el que hoy nos acompaña, tenían sentido o no tenían sentido. Y la verdad es que cada día que pasa comprobamos con alegría y tranquilidad que así está siendo. Uno de los terrenos de la inversión quizá más complicados y al que cada vez se le dedica más tiempo y atención es el del financial behavior, el comportamiento de los inversores, los sesgos de la inversión, la psicología, el estado de ánimo que tienen los inversores a la hora de afrontar sus decisiones sobre su dinero y sobre esos activos que tienen en cartera. Todos los sentimientos y apriorismos que conforman el comportamiento de los ahorradores que han decidido dar el paso a la inversión son los sesgos que en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, nos terminan jugando malas pasadas. El ejemplo más habitual es el del inversor que en momentos de crisis bursátil son presa del miedo y terminan vendiendo con la esperanza de no perder tanto como parece que podrían perder, o por el contrario, invertir cuando hay euforia y grandes subidas en bolsa queriendo aprovechar el torrente alcista. En el 99,99% de los casos, lo que hacemos en la primera de las hipótesis, en el de la venta, cuando hay crisis y pánico, es convertir unas pérdidas que podríamos evitar, y en el segundo de los casos es cometer el error de comprar activos demasiado caros que nos van a mantener la cartera sin prácticamente rentabilidad durante mucho tiempo y probablemente terminen dándonos pérdidas. Hoy, con Carlos González Ramos, vamos a analizar no solo algunos sesgos de la inversión, sino cómo combatirlos, ya que lo tenemos aquí, nos interesamos por las principales conclusiones. Además, vamos a hacerlo no solo de los sesgos, sino también vamos a aprovechar que está Carlos para comentar un poco la última reunión con partícipes, la última conferencia con inversores de Cobas Asset Management. Pero antes, como siempre, y guardando la ortodoxia de este programa, nos vamos a buscar la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, hemos hablado de ellos en muchas ocasiones en este programa ya, pero no los hemos definido con la rotundidad que tu análisis merece. Así que, Manuel, ¿qué son los sesgos de la inversión? Pues nada más y nada menos que la psicología del inversor, por así decirlo. Para mí es sin duda uno de los factores más determinantes, si no el que más, a la hora de obtener unos buenos resultados invirtiendo en bolsa o en otros productos financieros. Es que de nada vale tener unos grandes conocimientos o acertar de pleno en la selección de un determinado gestor o la compra de un determinado fondo de inversión si no somos capaces de controlar nuestros impulsos emocionales. Los sesgos son los factores psicológicos que intervienen en la toma de decisiones de inversión. ¿Y cuáles son esos sesgos? Pues la verdad es que hay muchos, pero por poner algunos ejemplos, el exceso de confianza, por ejemplo, la tendencia a sobreestimar nuestros conocimientos y experiencias sin tener en cuenta la diferencia entre lo que se sabe realmente y lo que se cree saber. El inversor sobreconfiado infravalora, en general, los riesgos de su inversión y sobreestima las ganancias esperadas. Y esto puede conducir a graves errores como, por ejemplo, caer en una trampa de valor y aguantar hasta el final en una determinada acción en la confianza de que tarde o temprano se recuperará. Otro sesgo muy común relacionado con el anterior es la ilusión de control, pensar que tienes pleno control sobre tu inversión al margen de lo que suceda
en el mercado. Esto puede conducir a conductas puramente especulativas y de alto riesgo en la pretensión de batir al mercado mediante un exceso de operaciones intradía, por ejemplo. Y también está el sesgo de confirmación, entre otros, que consiste en interpretar la información recibida o buscar informaciones nuevas de manera que confirmen convicciones o ideas previas, descartando así aquellas ideas o aquellas tesis que no coinciden con nuestro análisis. Hay, por tanto, muchos sesgos, todos ellos sesgos de comportamiento, sesgos psicológicos, sesgos de actitud que tienen que ver con la forma de comportarse que tiene el inversor a la hora de mantener una determinada acción en cartera o a la hora de comprar un determinado valor. Y la clave, como todo, pues es aprender a superar estos sesgos, aprender a evitarlos, cosa que seguro que nuestro invitado de hoy nos ayuda. Bueno, pues sin duda alguna, creo que en este programa ha quedado perfectamente definido lo que son los sesgos de la inversión, el financial behavior del que tanto se habla en los últimos años, y si te parece, como otro de los temas que queremos exprimir y abordar con Carlos González Ramos es el de la pasada conferencia de inversores de Cobas, pues vamos a aprovechar la pizarra de Domingo para que nos dé algunas pistas. Bueno, Domingo, mira, hoy creo que tu pista va a ser sencilla. Para todos aquellos que asistieron a la conferencia de inversores, como para los que no lo asistieron, aprovechando que tenemos hoy a Carlos aquí con nosotros, la pregunta que yo te hago es, ¿qué pregunta no podemos dejar de hacer hoy sobre esa conferencia de inversores? ¿Qué pregunta digamos, lo que yo me he preguntado hoy es ¿qué es lo que debería un inversor haber planteado en esas tarjetas que les dan en las conferencias de inversores para que para que interpelen al equipo gestor? Y si quieres luego lo comentamos con Carlos, pero también se le preguntó por algunas de las tesis que aquí en este programa hemos hablado recientemente. Sí, pues un poco yo decía, si yo fuera inversor, si yo fuera a esa conferencia, ¿qué es lo que creo que debería haber preguntado? Y fíjate, pregunta muy sencilla, yo creo que alguna vez lo hemos planteado, algún otro de los gestores, sería ¿por qué debo seguir siendo cliente de Cobas? Y cuidado, esta es la pregunta típica que nos hacemos o que más veces salen en estas conferencias cuando las cosas van mal. La gestora ha perdido el 10, el 15, el 20% en el año previo y entonces rápidamente la gente, ¿por qué tengo que seguir confiando en ustedes? Y ahí la respuesta es sencilla, porque dices, hombre, estamos cayendo, pues aunque solo sea... Pues no se vaya usted ahora, pero que vaya un poquito mejor la cosa. Sí, vamos a ver si recuperamos, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Pero la respuesta complicada, y le vamos a poner las cosas difíciles a Carlos, yo creo que es un caso como hoy. Yo estoy viendo, por ejemplo, en Cobas Selección en los últimos 6 meses un 40% de rentabilidad. Con lo cual, la pregunta que puede hacer una inversión es, oiga, que yo ya lo he conseguido, que yo ya tengo aquí mi rendimiento, ¿por qué tengo que confiar que esto va a seguir hacia adelante? Porque no realizo beneficios y me olvido. Y yo creo que esa es la clave. En estos momentos así un poquito de bonanza del mercado, preguntarnos, oye, ¿no es el momento ya de retirarme? ¿Qué pueden decirme ustedes como gestora a esa pregunta no tan fácil de responder? Bueno, Carlos, ya ves que te empezamos a poner deberes, casi desde antes de darte la palabra. Pero no te preocupes que vas a empezar ya a contestar porque vamos directos a la tertulia. Bueno, pues entramos de lleno a zambullirnos en la tertulia. Carlos, creo que has afilado las respuestas porque aquí ya ves que las preguntas las tenemos en alto y el primero en plantear siempre las cuestiones en este programa es, de la mano de Value School siempre, Luis Alberto Iglesias. Bueno, pues como me viene ocurriendo en los últimos programas, que ya son bastantes, la pregunta de Domingo es tan buena que digo yo, ¿y qué viene después? Esto es como cuando uno va a un espectáculo, el último número es tan bueno que el que cierra ya poco le queda por hacer. A ver, vamos a ver si... No seas tan modesto que no, es verdad. Tú haces grandísimas preguntas y por eso te damos siempre la primera. Cuando pregunta Domingo, lo primero que pienso es, bueno, ahora me callo y que responda porque me interesa saber la respuesta. Bueno, Carlos, a mí, además de responder a la pregunta de Domingo, sí me gustaría saber si hacia dónde va Cobas, es decir, lleva ya 3 años largos, corrígeme si me equivoco, de actividad, la gestora se consolida, las rentabilidades ya acompañan. ¿Cuál es el proyecto que va a hacer
que los partícipes se queden, pues, porque es una cosa muy, muy personal. Francisco García Paramés comenta siempre que ahorra para él, para sus hijos, para su familia, para quienes quieran acompañarles en ese viaje. El enfoque no es un enfoque muy comercial. Esa es mi perspectiva, ¿no? De atraer al mayor número de clientes, sino que se hace una invitación a puerta abierta para quien quiera y comulgue con estos valores y esta aventura inversora a largo plazo y con paciencia, creo que eso ya es indudable, que les acompañe en el viaje, ¿no? Con lo cual, ¿qué tiene de seductor o cuál es la, entre comillas, promesa de ese viaje que va a hacer que, ligando con la pregunta de Domingo, los partícipes os sigan acompañando? Pues gracias, Luigi, y gracias, Domingo. La verdad es que he tenido un flashback cuando hacía Domingo la pregunta respecto a la conferencia de hace unos días, cuando estábamos ahí recibiendo las preguntas de todos los inversores. Os cuento, tuvimos más de 350 preguntas, tanto a nivel online como en directo a través de la aplicación que proporcionamos a los inversores que nos estaban viendo. Tuvimos cerca de 8.000 personas siguiendo la conferencia en streaming y en directo, y en el canal de YouTube ya van más de 18.000 visualizaciones, lo cual da nota de la cantidad de gente que ha estado pendiente. Y como os digo, recibimos muchas preguntas, y la verdad que la pregunta de Domingo es muy acertada, muy buena, muy completa, y luego Luigi creo que la has completado bastante bien, porque de alguna manera está todo unido a la respuesta que os puedo dar, que espero que sea una respuesta suficientemente atractiva y buena para convencer a los inversores de que sigan invirtiendo, e incluso a los que no lo sean, que se animen a hacerlo. Y voy a empezar entonces directamente por el motivo para seguir en Cobas, y aquí enumeraría quizás cinco respuestas o 5 bullet points que llamamos, ¿no? Que creo que son los principales, ¿no? El primero sería la convicción y la calidad que ahora mismo hay en las carteras de Cobas, en las empresas en las que invertimos. Llevamos ya 4 años invirtiendo prácticamente en los mismos negocios, conociéndolos de forma muy profunda. Siguen teniendo un margen entre el precio al que cotizan y el valor real que hay en esas empresas, pues muy importante. Luego os doy alguna cifra en cuanto a términos de potencial de revalorización. Pero desde luego que yo creo que el punto fundamental por el que un inversor debe seguir en Cobas es que las compañías que tenemos en cartera son negocios excelentes, que es verdad que han estado 2 años, 3 años parados y que no han sido el foco del mercado, donde sí que han crecido otro tipo de compañías, que lo hemos hablado en vuestro programa, tanto Cobas como otras gestoras amigas en innumerables ocasiones, como es las compañías de crecimiento, ¿no? Pues las FANG, etcétera. Y ahora le toca a estas compañías hacerlo bien. Y de hecho, es lo que estamos viendo, ¿no? en los últimos 6 meses, una traslación en términos de rentabilidad hacia compañías más aburridas, entre comillas, que las Facebook, Amazon de turno, y que están teniendo un comportamiento relativo muy interesante respecto a la medida del mercado. Esto además no es algo que pase solo ahora y que no sea una situación que se haya dado en el pasado. Realmente hemos vivido periodos similares en los que en general el mercado o las acciones de crecimiento han tenido un comportamiento mejor que las acciones en valor o las acciones value, que es donde nosotros al final invertimos. Pero justamente una vez que se han finalizado esos periodos, y nosotros creemos que ya estamos en ese momento en el que hay un cambio de tendencia claro, lo que se produce es precisamente una recuperación muy fuerte del value para ajustar. Y en un estudio que hemos conseguido en las últimas fechas de una casa de Cena Analysis, hemos encontrado unos datos bastante reveladores. Solo voy a mencionar la media por no entrar en detalle de muchos datos, pero que digamos que una vez que se han comportado en los últimos 50 años, ha habido un mejor comportamiento relativo de las acciones en crecimiento respecto a las acciones en valor. Una vez que se ha producido el cambio de tendencia, la rentabilidad media que han obtenido las compañías value, por tanto fondos value como el nuestro, en el mismo periodo respecto al mercado, ha sido un 138% mejor respecto a la rentabilidad que ha generado, pues en general, los mercados, como os decía. Pues esto sería que acciones value han tenido más rentabilidades del 214% aproximadamente, de media, en los últimos 50 años, en distintos periodos, algunos más largos, otros más cortos, y el mercado ha tenido una rentabilidad del 75%. Es decir, que ha habido claramente un
despegue de la rentabilidad en las compañías value, y eso creemos que estamos ahora mismo en el inicio de esa tendencia y esperamos pues beneficiarnos en términos de rentabilidad, ¿no? Con lo cual, primer punto para que un inversor continúe en Cobas es que seguimos teniendo posibilidades de obtener rentabilidades muy positivas, a pesar de casi el 70% de rentabilidad que llevan nuestros fondos desde el mes de noviembre. Y a partir de ahí, pues creemos que las rentabilidades pueden seguir. Y aquí uno, con lo que os comentaba, de los potenciales de revalorización de nuestras carteras, que actualmente pues estamos hablando de potenciales cercanos al 120%, tanto en la cartera internacional como en la cartera ibérica, un poquito más bajo, pero también muy atractivo. Y esto al final no es otra cosa que no solo la posible subida que tengan los fondos, que al final este escenario que comento del 120% es una medida más o menos conservadora por nuestra parte de lo que es el precio que creemos que tienen las empresas en las que invertimos, sino que se pueden evidentemente dar resultados mejores, también peores. Pero esto al final lo que viene a decir es que, como os digo, hay un margen de seguridad muy importante en nuestras valoraciones, y es que estamos comprando empresas muy buenas a precios bastante asequibles, con calidad en los negocios y con una futura generación de beneficios para el accionista que consideramos muy relevante, y eso yo creo que es uno de los motivos por los que cualquier inversor debería seguir en Cobas. Y luego, por la parte más emocional quizás, o la parte más filosófica a la hora de invertir, evidentemente el inversor de Cobas también cuando empieza a invertir con nosotros tiene claro que invierte a largo plazo, con lo cual pues ya sea un inversor que entró en 2017 en nuestros fondos, o sea un inversor que entró el año pasado o hace 2 meses, lo que hay que tener claro es que el horizonte de inversión temporal en nuestra gestora es largo plazo, y que nosotros hablamos de muchos años, de 5 años en adelante, y cuantos más años mejor, porque es la mejor forma de obtener buenas rentabilidades. Con lo cual también espero y deseo que muchos de los inversores con los que hemos hablado desde el equipo de relación con inversores pues tengan ese mensaje claro, en el sentido de que cuando han invertido en Cobas lo han hecho con la idea de invertir sus ahorros a largo plazo, no de recoger beneficios a corto plazo de forma más especulativa. De hecho, los datos que tenemos este año son así. Estamos con confianza de nuestros inversores, con entradas netas de cerca de 7 millones de euros en el año, y en ese sentido la confianza de los inversores sigue ahí, y también contestaros en ese sentido que no estamos teniendo salidas apenas de inversores, ¿no? De reembolsos a pesar de haber recuperado algo, o aquellos inversores que todavía puedan estar en negativo, los que invirtieron en el inicio del año de 2017, marzo o abril de 2017, que es cuando estuvieron los fondos con los máximos del valor liquidativo. Y por último, ya uniéndolo con la pregunta de Luigi, pues también al final en Cobas lo que tenemos son compañeros de viaje. Es decir, los inversores que forman parte de nuestros fondos no son solo nuestros clientes, sino que son nuestros compañeros. Invertimos todos juntos, vamos en la misma dirección, y para ello nosotros pues hemos aplicado quizás 3 medidas clave a la hora de alguna forma premiar esa fidelidad y ese sentido de pertenencia a nuestra gestora, ¿no? La primera, que yo creo que ya conocéis y que se comentó en un programa hace unos meses, de Tu dinero nunca duerme, fue la bajada en la estructura de comisiones, o la nueva estructura de comisiones, en la cual pues a los inversores que estén con nosotros más tiempo van a ver cómo sus comisiones van a ir bajando hasta ser del 1%. Muy atractivo esa comisión para una gestora como la nuestra, que es una gestora independiente que hace gestión activa y que aporta valor. Pues es una noticia, yo creo que muy llamativa y muy buena para los inversores y para el mundo de la inversión. Además, si me permites, Carlos, muy en línea con vuestra filosofía, me llamó mucho la atención cómo el propio Paramés en la conferencia dio la clave para que incluso aquellos partícipes que decidan, por la razón que sea, pues recoger ahora beneficios, probar suerte en otro lado y quisieran volver, tienen la manera de hacerlo sin perder esa antigüedad, ¿no? Así es, porque al final nosotros no nos comprometemos con los inversores porque inviertan más o menos dinero, sino que lo que nos gusta o lo que queremos es compartir una forma de ver la inversión.
y pues nos es lo mismo tener un inversor con 100.000 euros 7 años y que tenga la comisión de un 1% o de 1 millón de euros, da lo mismo la cantidad, que una persona pues que por lo que sea necesite el dinero o crea que quiere invertir en una estrategia de inversión diferente, pues bueno, que tenga la posibilidad, dejando la inversión mínima, que son 100 euros, pues de poder beneficiarse de esa reducción de comisiones, ¿no? Porque al final nosotros pues consideramos que esto es digamos un acuerdo entre partes a muy largo plazo y confiamos también en que los inversores que se suban al carro de Cobas pues estén con nosotros muchos años, ¿no? Y creemos que eso hay que premiarlo, ya tengas 100 euros o tengas 100.000. Y bueno, volviendo al tema, pues por un lado el tema de las comisiones, yo creo que ha sido por llamarlo de alguna manera, el proyecto estrella de finales del 2020 y una recompensa también a toda la fidelidad de los inversores y un compromiso moral que en este caso pues Francisco García Paramés ya cuando empezó con Cobas lo tenía claro que iba a llegar a ese punto. Y añadiría 2 proyectos más que tenemos en el horno, que van a ir saliendo poquito a poco en los próximos meses y dimos un pequeño adelanto en la conferencia. Por un lado, el plan de empleo para empresas que puedan beneficiar a sus empleados pues con aportaciones a estos planes de empleo, dado que en principio parece que la idea que tiene el gobierno actual es eliminar los planes de pensiones individuales. Ya lo ha hecho reduciendo la aportación máxima a 2.000 euros para prácticamente casi todos los inversores. Evidentemente hay excepciones y hay también regímenes como la Comunidad de Navarra o el País Vasco que tienen unos límites diferentes, algo superiores. Pero bueno, se ha desincentivado el plan de pensiones individual y por ello, para que los ahorradores puedan tener un futuro mejor, y bueno, lo habéis tratado muchas veces y de hecho la última vez que yo estuve también en el año pasado hablamos de los problemas de los planes de pensiones y de cómo vamos a recoger nuestras pensiones futuras, pues es interesante que las empresas puedan optar por planes de empleo de calidad y en los que pues los empresarios, que ya sean empresas de 5 empleados o empresas de 500 empleados, pues puedan facilitar a sus trabajadores pues la opción de ahorrar bien a largo plazo en buenas gestoras y aportando pues las cantidades que también les van a ayudar a beneficiarse en el IRPF con sus deducciones fiscales, etcétera, ¿no? Entonces hemos lanzado ese plan de empleo que todavía no está conformado y que en los próximos meses iremos dando información. Hemos tenido ya bastantes empresas interesadas y yo creo que va a ser un proyecto muy atractivo para todos los inversores. Ya os digo que pueden ser pymes y grandes corporaciones, que esto está destinado a cualquier tipo de compañía. Y luego, por otro lado, el proyecto Brainvestor, que este es un proyecto del departamento comercial de relación con inversores, en el que básicamente pues lo que queremos dar es a nuestros inversores la posibilidad de aprender a tomar mejores decisiones en base a algo que vamos a ver hoy, que es reconocer tus sesgos y poder ser capaz de tener unas herramientas para no caer en la tentación de cometer los errores que prácticamente todos los inversores cometemos. Y entonces vamos a hacer una app muy, digamos, dinámica, en la cual vamos a tener contenido de todo tipo, de audiovisual, de lectura, imágenes, tests, juegos, en las cuales pues se va a poder aprender a controlar estos sesgos. Y además una parte muy importante de este programa es que desde Cobas, desde el equipo de relación con inversores, nos convertiremos en mentores de todos aquellos inversores que estén interesados en profundizar pues su experiencia a la hora de ahorrar. Y como decía al principio del programa Manuel, pues de alguna manera ser capaz de evitar esos errores que nos llevan muchas veces a perder mucho dinero, ¿no? Así que yo diría que esos son los motivos por los que seguir en Cobas y hacia dónde vamos. Y evidentemente pues esperamos ir hacia un año en el que las rentabilidades están acompañando, cerca del 30% llevamos a estas alturas de rentabilidad en el año, y esperamos que esto siga siendo así por lo que nos dice la cartera. Es decir, la cartera y como vamos viendo noticias de las compañías, creemos que podemos seguir teniendo buenos resultados en los próximos meses y, por supuesto, a largo plazo, ¿no? Oye, Carlos, precisamente relacionado ya con el tema de sesgos emocionales, una de las cosas que más, pues una de las cosas a valorar, uno de los factores a tener en cuenta en este año convulso de pandemia, crisis económica, etcétera,
Es que un poco lo has comentado tú, ¿no? Es decir, a pesar de que el año 2020 fue un año pues de grandes pérdidas en la primera mitad del año, en vuestra gestora los partícipes no solo se mantuvieron, sino que incluso hubo entradas netas, lo cual dice mucho respecto al conocimiento de vuestros partícipes, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo valoráis precisamente esa confianza por parte de vuestros partícipes? Y qué, entrando ya en materia de sesgos, ¿cuál es desde tu punto de vista el sesgo erróneo o perjudicial más común entre el inversor particular que le lleva finalmente a tomar decisiones de inversión erróneas y contraproducentes para su patrimonio? Muy bien, gracias, Manuel. A ver, empezando por la primera parte, es cierto, todos los inversores pues tenemos sesgos. Incluso los que trabajemos en los mercados o en un equipo de relación con inversores o los propios psicólogos financieros, tenemos sesgos en nuestra vida, tenemos sesgos a la hora de invertir y vamos a seguir teniéndolos. Lo importante es conocerlos, saber que existen y cuando puedas tener la tentación de tomar una decisión, pensarlo sosegadamente, no tomar decisiones en caliente y si tienes herramientas para ayudarte a tomar una mejor decisión, en este caso de inversión, pues tengas esa capacidad de verlo, ¿no? Que eso es lo difícil quizás, ¿no? De ir reconociendo. Ahora si quieres, pues te comento cuál es, a mi punto de vista, los sesgos principales o quizás el más relevante. Sobre todo actualmente con la situación que estamos viendo en los mercados, inflación, tipos de interés, etcétera, ¿no? Nosotros los inversores, pues el año pasado efectivamente, cuando peor lo hizo el mercado con las caídas por el inicio de la pandemia, tuvimos entradas netas tanto en el mes de abril como en el mes de mayo, lo cual fue muy alineado al tipo de inversor que está en Cobas. Como os decía, al final esto es una familia en la que la mayor parte de los inversores tenemos un objetivo común y una forma de pensar bastante similar en cuanto a lo que es la inversión a largo plazo y al tipo de compañías en las que invertimos y hacer las cosas con sentido común y no volvernos locos, ¿no? Y este año pues estamos viendo una tendencia similar. De hecho, desde que ha habido, digamos, lo que comentaba antes, ese movimiento, digamos, hacia compañías value que han estado denostadas en los últimos 3 años, se está viendo cómo hay un mayor interés también de nuevos inversores pues por entrar en esta nueva tendencia, ¿no? Y ahí estamos teniendo también pues inversores que ya estaban con nosotros, que han incrementado sus aportaciones, inversores nuevos que han llegado a base de pues decir que o considerar que ya pues toda la inversión que tenían en fondos de crecimiento tecnológicos, etcétera, pues creen que ha llegado a su fin. De hecho, las rentabilidades este año están siendo mucho peores que las de fondos como Cobas. Y a partir de ahí pues hay una estabilidad total, ¿no? en nuestros clientes y eso es muy importante. A pesar de ello pues tenemos 24.000, 25.000 clientes y evidentemente aunque puedan tener claras las cosas o tomar decisiones, es decir, invertir más, hay que trabajar también las emociones y hay que trabajar también los motivos por los que uno invierte y entender bien las cosas, ¿no? Y por eso digamos que es nuestra iniciativa este año estrella de cara a los inversores es la herramienta de Brain Investor que os he comentado, porque en definitiva creemos que va a ayudar también mucho a esos movimientos que tú comentabas de entradas en momentos bajos, no salirte cuando la cosa está recuperando, en fin, en definitiva pues tomar las mejores decisiones en base a la curva del inversor que ya habéis comentado alguna vez. Oye, Carlos, y en ese punto decías no salirse cuando está recuperando. Un poco en la misma línea de la pregunta que te hacía. Los sesgos son de todo tipo, es decir, muchas veces el típico del que siempre hablamos, que parece el más fácil, es el del inversor que cae el 40%, le entra mucho miedo, vende, pues ha realizado las pérdidas y ya no se pierde la posible recuperación. Pero también está el que pasa de 100 a 150 y dice, ya he ganado, lo vendo, me voy rápido. Y cuidado, si tú has pasado de 100 a 50 y luego el mercado pasa de 50 a 200, pues sí, te has perdido 150, por así decirlo.
Pero si tú pasas de 100 a 150, vendes, y el mercado pasa de 150 a 300, te has perdido lo mismo. Quiero decir, ese sesgo de venga, ya, venga, o a ver si voy a ser, a ver si va a empezar a bajar, no me lo voy a perder, o yo ya he ganado. Es muy importante y parece muchas veces hasta más fácil de caer, porque es una situación en la que caes porque al fin y al cabo has ganado. Totalmente. Mira, de hecho, los dos ejemplos que has puesto es que son dos sesgos clarísimos, aunque luego yo creo que me gustaría profundizar más en el sesgo de anclaje, porque creo que es bastante relevante, pero por un lado tienes el sesgo de confianza, es decir, que todos pensamos que somos mejores que la media, y el ejemplo que ponías es clarísimo, es, oye, he llegado a 150, he ganado un 50% con mi inversión, esto creo que va a bajar, voy a intentar ser más listo o mejor que el gestor con el que he depositado mi dinero o que el resto del mercado, y al final lo que te encuentras es lo que es, como bien has dicho tú, que has subido hasta 300 y que te has perdido pues una subida de un 100%, ¿no? Pues ese sesgo de confianza yo creo que es uno de los que hay que evitar siempre, sobre todo cuando tú delegas a un experto o a un profesional pues la gestión, ¿no?, de tu dinero. Es igual que cuando tú vas al médico, pues al final estás delegando una opinión médica sobre algo que te pase, una enfermedad o un dolor o lo que sea, ¿no? Pues en este caso no decides tú, bueno, ya me has dado una pastilla, ya me he quedado bien, ya me voy, ya no quiero tomar más pastillas. Eso no suele ser lo habitual, ¿no? Pues en ese sentido tenemos en el mercado quizás la sensación de que cuando tú no estás invirtiendo por tu cuenta, sino que estás dejándole el dinero a un profesional, lo que tienes que intentar es confiar y depositar tu confianza en que ese profesional va a tomar las mejores decisiones para pues tenga una rentabilidad que luego te ayude pues a futuro para tus proyectos personales, la jubilación, comprarte una casa, lo que tú tengas como proyecto, ¿no? Entonces es muy importante el sesgo de confianza, que al final un inversor se piensa que como ha ganado rápido un 30, un 40, un 50%, ya va a ser mejor que los demás tomando decisiones, y lo que va a suceder, que es lo que suele pasar casi siempre, es que en el 90-95% de las ocasiones los inversores toman decisiones erróneas. Se salen cuando la bolsa puede seguir subiendo o los fondos pueden seguir subiendo, venden cuando empieza a bajar y se pierden recuperaciones posteriores y les cuesta mucho esfuerzo volver a recuperar el capital inicial que habían invertido, que este sería el sesgo de aversión a las pérdidas. Es decir, hay gente que en el momento en el que suben un poco los fondos y tiene ganancia, vende porque piensa que va a poder perder en un futuro, y entonces deja de tener el enfoque a realmente rentabilizar sus ahorros de una manera coherente y alineada con la forma de pensar, pues en este caso a largo plazo, y empiezas a tomar decisiones muy erráticas a corto plazo, y lo que suele suceder es que pierdes dinero, ¿no? Entonces, sin duda que el ejemplo que has puesto es un error clarísimo. Luego también a veces, pues, ¿qué sucede? Efecto manada. Pues de hecho lo hemos visto con Bitcoin en esta semana, ¿no? Elon Musk hace unas declaraciones al respecto del Bitcoin y vemos cómo va cayendo el precio de una manera tremenda, pues porque ha habido distintos personas e inversoras que tenían tenían Bitcoins y han imitado, digamos, o seguido lo que Elon Musk ha comentado, y ha hecho que el valor del Bitcoin caiga de una forma drástica, ¿no? Pues todas esas cosas hay que evitarlas. Y como os decía, yo creo que es más importante, y yendo a lo que me preguntaba antes Manuel, el sesgo de anclaje, yo creo que podríamos, si queréis, repasarlo o tocarlo un poco más en profundidad, si vamos bien de tiempo. Pues por supuesto, Carlos, con un ejemplo con el que todos nos podamos relacionar, la típica práctica de inversores, partícipes de fondos de inversión, que dices, mira, esto se debe al sesgo de anclaje y cada vez que un inversor hace esto, le cuesta dinero. ¿Cómo nos lo puedes explicar? Mira, yo creo que para que lo entienda todo el mundo, voy a poner un ejemplo primero que no tiene nada que ver con las finanzas, y quizás, si queréis, hacemos un poco el juego entre nosotros. Por ejemplo, si yo os preguntase ahora mismo si la población de Nigeria es superior o inferior a 60 millones de habitantes, ¿qué me diríais, ¿no? Es decir, ¿qué población pensáis que tiene Nigeria? Más, ¿no? Por encima de 60 millones, ¿no? Sí, yo también diría si que muy por encima. A 60, ¿dónde creéis que más o menos qué población creéis que tiene? 100 millones. Cerca de, sí, entre 90 o 100. Vale, pues aquí el sesgo de anclaje, ¿qué sucede? Realmente la población es mucho más grande, son 220 millones. Con lo cual, yo de alguna forma, ya al poneros una cifra más alejada o no de la realidad, nos hace a nosotros mismos quedarnos un poco, digamos, alejados de lo que sería la respuesta correcta.
¿no? Es decir, que este ejemplo tan sencillo pues nos pasa también con las finanzas. Al final, el sesgo de anclaje en lo que consiste es que tomamos la primera información que nos llega, la utilizamos como punto de partida para el resto de toda la toma de decisiones que tengamos. Con lo cual, si nos quedamos primero con la idea de que una acción está infravalorada y está muy de moda y nos están bombardeando desde los medios de comunicación o redes sociales con que hay que invertir y nos quedamos solamente con esa información, el resto de decisiones que vayamos tomando probablemente sean erróneas, porque de alguna forma nos hemos quedado anclados a la primera información que nos ha llegado. Y esto hay que evitarlo. Es decir, siempre hay que tener primero un análisis más sosegado de las decisiones que vamos a tomar y en ese sentido, pues cuando un inversor decide invertir, tiene que buscar más inputs, es decir, más variables que le ayuden a tomar decisiones y no dejarse guiar solamente por la primera que reciba. Me estoy acordando, Carlos, de muchos de nuestros oyentes que han seguido todo el itinerario de este programa desde que nació y que empezaron a descubrir el mundo de la inversión quizá con nosotros y o bien en conversaciones con amigos o bien incluso escuchando el propio programa, de repente descubren pues o bien un fondo de los que aquí hemos hablado o bien alguna tesis de inversión o bien el cuñado, el primo, el amigo le habla de una acción en concreta o de un activo en concreto, como pueda ser el Bitcoin, recibe un primer input, una primera información y se queda, la comprende y le parece que es la correcta. Y de repente ya no mira nada más porque eso es lo que cree que debe hacer. ¿Esto entraría dentro de este sesgo de anclaje o no? Sí, sin duda. Y luego por el camino pues te irás encontrando otros sesgos, porque al final hay probablemente esa información, en el caso concreto que has puesto, también viene denominado pues por lo que comentábamos antes, ¿no? Por un efecto manada, ¿no? Es decir, que como ves que hay mucha inversión o muchos inversores, está de moda las criptomonedas, pues te vas acercando y te quedas con una primera idea de las criptomonedas sin haber profundizado en ellas y sin conocer los riesgos reales de ese tipo de inversión o en qué están basadas las criptomonedas o realmente aplicarlo a cualquier tipo de inversión, o en qué está basada la renta fija, o en qué están basados los bonos corporativos, o en qué está basado un fondo de inversión de renta variable a largo plazo. Al final, pues es muy importante, como bien has comentado, no quedarte con esa primera información y ya pensar que con eso tienes la capacidad de tomar las mejores decisiones. Entonces, lo primero es reconocer y ser capaz de reconocer que no nos tenemos que quedar en esa primera fase, sino que hay que profundizar y buscar más información. Correcto. Manuel. Oye, hay dos sesgos, porque a veces que son muchos y son muy habituales, además, sobre todo en los inversores particulares, que es uno de ellos que creo que también está muy extendido, que es el sesgo de aversión a las pérdidas, es decir, pues un particular que oye, pues toma posición en una determinada empresa, sube un poquito y ya automáticamente dice, bueno, pues yo ya he ganado, automáticamente vendo y recojo beneficios sin más análisis que ese, ¿no? Esperar a que registre beneficios. Y luego, por otro, está el sesgo de efecto manada, que, por cierto, está muy extendido últimamente con el tema de las criptomonedas. Es que prácticamente hoy cualquier pues particular de a pie, pues son muchos los que han invertido en criptomonedas, han registrado unas subidas muy sustanciales y bueno, aparte de que se creen auténticos maestros de la inversión, pues vemos cómo se ha ido extendiendo este clima de euforia y parece que el que no compra Bitcoin o el que no compra Ethereum o esta nueva moneda Doge que recomienda Elon Musk en sus redes sociales, pues que prácticamente es un estúpido que no se está aprovechando de la tendencia alcista. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? Sí. Pues mira, empezando por el sesgo de aversión a las pérdidas, además es muy interesante, hay un estudio, bueno, una investigación que hicieron eminencias en este campo, como son Kahneman y Tversky, en el cual, para que os hagáis una idea, a las personas cuando perdemos nos afecta 2,25 veces más que lograr una ganancia equivalente. Es decir,
el doble, nos afectan las pérdidas el doble, más del doble de lo que cuando tenemos una ganancia, que eso obviamente cuando tenemos una ganancia estamos contentos, ¿no? Pues las pérdidas pesan mucho más, eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que al final hace que hay inversores que en cuanto ven sus acciones en verde o sus fondos en verde con rentabilidades positivas, se olvidan del foco real, el objetivo real de su inversión, que puede ser pues obtener a través de una buena empresa una rentabilidad sostenida en el tiempo, y tienen la tendencia o tienen las ganas, digamos, de sacar el dinero incluso aunque haya buenas perspectivas para que esa empresa siga subiendo. Claro, esto tiene consecuencias. Y al final, ¿qué consecuencias? Pues por un lado hay un coste de oportunidad muy alto, que es lo que hablábamos antes, de perderte mayores subidas y de que al final pues tu inversión tenga una rentabilidad mucho mayor. Y que luego también, por otro lado, reduce la calidad de la inversión de las personas, ¿no? Es decir, si tú estás constantemente entrando y saliendo en función de que ves en positivo una posición y enseguida recoges beneficio, al final tu cartera como tal va a perder calidad y nos va a costar bastante dinero. Y en el caso pues lo comentábamos antes, ¿no? O sea, en el caso del efecto manada, efecto borrego, bueno, tiene varias formas de llamarse. De hecho, hay un vídeo en el canal de Value School que estamos haciendo con ellos una colaboración de 12 meses, 12 sesgos. El último que se ha publicado habla sobre este tema. Y al final, pues ahí todos tenemos tentaciones muchas veces de imitar las acciones de lo que está muy de moda o lo que nos están bombardeando todo el día, tanto conocidos como medios, como en redes. Y de alguna manera, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado con este sesgo, porque suele ser el sesgo, a mi juicio, que conlleva mayores errores globales, es decir, atrae a más personas a cometer al final errores de inversión. Nos podemos retrotraer a Terra en España hace muchos años, nos podemos ir a situaciones del año 2008-2009 con la crisis financiera, y se ve cómo claramente la evolución de las inversiones en función de las modas y de seguir un poco a la manada, pues tuvo al final efectos muy perjudiciales para los ahorros de los inversores. O sea que realmente son dos sesgos a vigilar de manera muy importante. Luigi. Carlos, en la conferencia con inversores, y todavía no he tenido ocasión de verla, la verdad, el vídeo, porque también son vídeos un poco largos, hay que sentarse y verlos con tranquilidad, pero estoy seguro de que habréis hablado de la inversión sostenible o con criterios ESG. ¿Cuál es vuestra postura, la postura, por supuesto, del señor Francisco García Paramés y de la gestora en su conjunto, respecto a estos criterios que, a mi juicio, Carlos, y corrígeme si la postura vuestra es distinta, que probablemente lo sea como profesionales, lo que hacen es dificultar quizá aún más el trabajo del gestor? Es decir, no basta con encontrar buenos negocios que lo estén haciendo bien y que sean muy rentables y que generen valor y dinero para el accionista, sino que además se les pide que cumplan con ciertos criterios que, no sé, pueden encarecer sus operaciones quizás. Es como rizar el rizo para dificultar todavía más encontrar esa aguja en el pajar. ¿Qué opináis? Sí, bueno, lo primero, efectivamente el vídeo es un poco largo, son casi 2 horas 50 de conferencia y, hombre, animo también que no hace falta verlo del tirón, que se puede ver a trozos, se puede ver en la parte de presentación. Bueno, Carlos, perdona, preguntas. Perdona que te interrumpa, pero es que, fíjate, ante ese problema, que sabes que en Value School tenemos vídeos largos de 1 hora y media, hemos empezado a hacer resúmenes, ahí lo dejo, de 25 minutos de los greatest hits. Estamos en ello y pronto tendremos en ese sentido vídeo resumen y también los highlights de la conferencia. O sea que también ahí yo la vi un poco. Yo la he visto y hombre, pues está, a ver, no es corta, pero es muy interesante, hay que decirlo. Sí, a ver, está claro que son conferencias para sentarse relajadamente, tranquilamente y escucharlas, o, como digo, pues oye, por trozos ir viéndolas, que siempre se puede sacar tiempo, ¿no? Y bueno, yendo a la pregunta sobre los criterios ESG, que efectivamente los comentamos en la conferencia, nosotros pues nos hemos adherido a los Principles for Responsible Investment, los conocidos como PRI. De alguna forma, pues esto lo que nos permite es cumplir con los requisitos de gobierno corporativo, de preocupaciones sociales y ambientales, que es básicamente lo que quiere decir ESG. Y para nosotros, pues realmente a la hora de valorar las empresas,
Lo que esto implica es que en nuestro proceso de inversión pues tenemos que tener en cuenta estos criterios a la hora de ver las distintas compañías, pero no vamos a cambiar en ese sentido nuestra forma de invertir o de analizar las empresas porque puedan presentar en alguno de estos puntos de ESG algún tipo digamos de situación un poco más anómala o que esté alejada de la tendencia de mercado, que quizás se ha convertido en este último año en una tendencia excesivamente, no sé cómo decirlo, pero muy centrada en estos criterios ESG, olvidando quizás otro tipo de inversiones que también son importantes para pues, políticas de integración sociales, laborables, culturales, y quizás se ha dejado un poco de lado esa parte buena de compañías que a lo mejor pueden no cumplir un criterio medioambiental o estar más baja en la valoración, pero que realmente son negocios buenos y que además son importantes para el desarrollo pues del planeta o de las economías, ¿no? Vamos, que los criterios ESG no tenéis sesgo de anclaje con ellos a priori. Efectivamente, nos vamos a beneficiar de todo lo bueno que tienen pero por otro lado no nos vamos a dejar sesgados, como bien dices, en esa parte, ¿no? Oye, pues mira, es que nos estamos quedando ya sin tiempo y lo que yo no quería dejar de preguntarte respecto a los sesgos y en especial al de anclaje es cómo animáis o cómo aconsejáis a los partícipes de Cobas o cuál sería el consejo a los partícipes de Cobas para evitar este riesgo de anclaje. Ponme a mí como ejemplo, que puedo ser partícipe de Cobas, vamos, que soy partícipe de Cobas. ¿Cuáles son los consejos que soléis dar para tratar o cuáles son los mecanismos que proponéis a vuestros partícipes para que no caigan en este tipo de sesgos? Muy bien. Pues al final la forma de enfrentarnos a los sesgos, pues evidentemente lo primero y fundamental es reconocerlo. Es decir, ser capaz de identificar un sesgo. Para ello, pues tenemos que leer o formarnos, y ahí es donde es clave pues iniciativas como la que está haciendo Value School, y también, pues por ejemplo, la CNMV también ha sacado algunos podcasts y temas reconociendo temas de sesgos emocionales del inversor. Como decía, ¿no? Pues vídeos en los que puedes ver y que te explican cómo es el sesgo y cómo enfrentarlo. Escuchar Tu dinero nunca duerme, por ejemplo, para que... Tu dinero nunca duerme, por supuesto. No hace falta ni decirlo, porque eso yo sé que ya lo hacéis. Eso tiene que ser ya religión, más allá de los sesgos. Eso ya religión, exacto. Y realmente, pues nosotros el sesgo de anclaje, no hay mejores medidas para atacarlo, que es combinar un pensamiento crítico. Es decir, ser críticos a la hora de recibir la información y no quedarnos con lo primero que nos cuentan, que además yo sé que en esta casa de radio se hace bastante, para todo, es decir, ser tenemos esa fea costumbre, sí. Y luego también pues seguir un proceso lógico, ¿no? Es decir, ser rigurosos en ese proceso de sentido común, de ver realmente los distintos patrones, acudir a las fuentes de información para comparar que una información es real o está sesgada o realmente esa información le falta una parte que nos están omitiendo, y para ello pues tenemos que hacer un análisis exhaustivo, ¿no? de esa información. Y luego, al final, un inversor exitoso necesita no solamente puntos de referencia en los que empezar o una única comparación, sino analizarlo de una forma íntegra, ¿no? Es decir, ver muy bien pues si es un caso de un fondo de inversión, ¿no? Si tú decides, Luisfer, que quieres invertir en un fondo de inversión de Cobas y, oye, ¿por qué tengo que invertir en Cobas y no tengo que hacerlo simplemente porque me lo digan desde Tu dinero nunca duerme o me lo diga Carlos González? Pues al final ahí lo que tendrás que hacer es, oye, un análisis muy profundo de cómo invierte Cobas, cuál es nuestra filosofía de inversión, qué fondos tenemos, si invertimos en España o en internacional o en acciones tecnológicas o en acciones industriales. Es decir, hacer un análisis lo más profundo posible te va a evitar quedarte anclado en este sesgo de anclaje, y sobre todo, muy importante, es no dejarte engañar por datos irrelevantes o poco relacionados, con lo cual es fundamental también que esa información que tú obtengas provenga de varias fuentes, y lo ideal sería que cuanto más transparentes
sean y honestas esas fuentes, pues mejor, ¿no? Sí, es posible que quizá nosotros aquí, o los periodistas en general, que lo primero que hacemos cada vez que nos llega una información, una tesis o demás, es preguntarnos si es buena, de dónde viene, si es interesada, si no lo es, buscar, pero claro, que este ejercicio, eso para nosotros es de formación profesional. De hecho, pues es muy habitual, ¿no? Oye, ¿has visto esto? ¿De dónde sale? ¿Quién lo han mandado? ¿Es oficial o no es oficial? ¿Lo han confirmado o no lo han confirmado? En definitiva, al final dudamos de todo, incluso también de las propias conclusiones a las que nosotros llegamos, que yo creo que es uno de los primeros ejercicios que hay que aprender a hacer para tratar de descubrir si estás cayendo en algún tipo de sesgo cuando pasas de ámbito en tu vida y te dedicas a la inversión, ¿no? Es decir, una cosa es tu papel como periodista en el trabajo y otra cosa es, en mi caso, por ejemplo, el papel como inversor. Pues también yo como inversor, pues muchas veces al principio cuando empecé y a descubrir cómo era esto, pues también me iba preguntando efectivamente pues el por qué esta tesis era tan buena, por qué sonaba también esto del value, después descubrí el growth, después descubrí la gestión pasiva, después profundicé en la activa, hasta que un poco con el abanico que ya tenía delante fui tomando algunas decisiones y siempre hay que revisarlas. O sea, es un trabajo que hay que decir que las gestoras trabajáis mucho con, sobre todo desde el equipo de relación con inversores, porque no es tan sencillo como se cuenta y porque evidentemente incluso descubrir si estás cayendo en algún sesgo no es tarea fácil y a veces incluso cuando te das cuenta reconocer que puede ser un problema también se hace complicado. Así que Carlos, muchas gracias por todos los consejos que nos has dado y las explicaciones, además de comentar pues esos chascarrillos que siempre vienen bien sobre la conferencia de inversores, que fue todo un éxito, pero nos quedamos sin tiempo porque esto es radio, Carlos, y tenemos que ponerle la guinda al pastel de este magnífico programa con las recomendaciones Value School. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine de Cobas Asset Management y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias, vaya programa el de hoy, ¿eh? Pues hay que profundizar más en estos sesgos y ir explicándolos uno a uno. Y es profundizar en el conocimiento de nuestro propio cerebro, que es un compañero que, vamos, con el que estamos toda la vida. El primero de los vídeos que voy a recomendar hoy forma parte de una serie a la que ha aludido Carlos, titulada 12 meses, 12 sesgos, que bueno, hemos publicado ya 3 vídeos en el canal de Value School, hay una lista de reproducción con ellos y voy a recomendar 2 de ellos. El primero se titula Cómo vencer al sesgo de anclaje a la hora de invertir en bolsa. Ya hemos comentado este sesgo que nos hace dar más importancia a la primera información que recibimos y eso puede influir en exceso en nuestras decisiones de inversión. Para identificarlo y superarlo, este vídeo titulado Cómo vencer al sesgo de anclaje a la hora de invertir en bolsa. El segundo de ellos hace también referencia a un sesgo que hemos comentado hoy. Se titula Cómo enfrentarse al efecto rebaño al invertir en bolsa. Es otro vídeo de la serie de 12 meses, 12 sesgos, que se dedica a esta propensión que tenemos a hacer lo que hacen los demás, independientemente de si es correcto o no, o si nos beneficia o no. De nuevo, otra conducta que debemos mantener en jaque a la hora de invertir. Cómo no, quiero recomendarles el vídeo de la 5ª conferencia anual de inversores de Cobas Asset Management. Es el vídeo completo de la conferencia con el señor Francisco García Paramé, sus analistas y con todo el turno de preguntas completo del público. Como decíamos aquí, un vídeo un poco para los muy cafeteros, de varias horas de duración, pero del que se aprende un montón. Siguiente recurso, este le va a gustar mucho a los oyentes, la carta a los accionistas de Berkshire Hathaway de 2020, la última, editada en edición en español a cargo de Value School. Es un PDF de descarga gratuita, una maquetación muy bonita, muy atractiva, que facilita la lectura y que estoy seguro que todos los que nos escuchan van a disfrutar. 22 páginas de sabiduría empresarial del oráculo de Omaha. Y por último, Invertir con John Neff, el nuevo título de la colección de clásicos de la inversión que tenemos con Deusto. John Neff fue un gestor que batió el mercado en 22 ocasiones y que al final de su carrera consiguió multiplicar 57 veces el valor de la participación inicial de su fondo de inversión. Todo un titán de la inversión en esta edición en español con Deusto. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Mira, Domingo Soriano esta mañana me decía que no me podía perder este último libro de John Neff, que ya le ha llegado y que dice que es interesantísimo. Nos quedamos sin tiempo, Carlos. Muchísimas gracias,
Un placer y nada, animar a los oyentes a que profundicen en los sesgos, que es muy interesante. Bueno, pues entonces si tú animas a los oyentes, yo te animo a ti, a que nos visites más a menudo y que podamos seguir analizando estos sesgos y dándonos esas herramientas para que los podamos combatir, Carlos. Cuando queráis, yo encantado. Un abrazo muy fuerte, Carlos.